Menéndez, me acompaña Manuel Triay, Buenos días, don Rodrigo. Bernardo Laris. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy nos acompaña el candidato al Senado por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde y Partido Nueva Alianza, Jorge Carlos Ramírez Marín. Muchas gracias, Rodrigo, como siempre, un gusto estar aquí, más con dos buenos amigos como don Manuel y don Bernardo. Oye, Jorge Carlos, estamos casi, ya estamos en el último tercio de la campaña. ¿Cómo ves? ¿Cómo va? Pues como cualquier buena pelea, en el último tercio hay que echar el resto. Como los toreros, como los boxeadores, como la séptima en el béisbol. Esta es la que tiene que, donde se tiene que ver de qué estamos hechos. Hay que acelerar el trabajo, hay que afinar las propuestas, hay que estar muy cerca, muy arrimado a la gente y pues hay que cuidar también que el ambiente prevalezca como ha sido hasta ahora, sano, propositivo, tendrá sus asegúnes, pero fundamentalmente creo que es una campaña donde se ha demostrado la calidad cívica de la gente de Yucatán. ¿Se cortarán 2 orejas y rabo? Pues espero que sí, se descuidan hasta pata. Oiga, solo que ocurra algo extraordinario, extraordinarísimo, que no va a ocurrir, no veo por dónde, Jorge Carlos no llega al Senado. Pues, sin embargo, no ha parado. ¿Qué busca? Sí, parece campaña a gobernador o ¿Qué a presidente. busca Jorge Carlos? En primer lugar, estar muy cerca para poder tener muchos más insumos del trabajo que quiero hacer en 6 años. En tercer lugar, don Manuel, yo soy un tipo que, como buen beisbolista y seguidor de los refranes beisboleros, no tiro a primera hasta que no tengo la pelota. Eso de que está muy difícil y de que está dificilísimo, quién sabe. Hay que ir voto tras voto. Y no debemos perder de vista que lo que la gente espera es que la convenzamos. Entonces hay que darle argumentos. Saliste a la Plaza Grande a solicitar chamba. A la Plaza Grande a solicitar chamba. Además, cumplir una tradición. Todas las veces que he hecho campaña, me he instalado en la Plaza Grande para que el que quiera vaya. En otras ocasiones, debo decirlo, los que iban eran los rivales, los adversarios. Hoy no, porque el ambiente yucateco está tan civilizado, vamos a decirlo así, que ahora la campaña pues se da en los medios y se da en lo que cada candidato está convenciendo a sus sectores, a sus seguidores, organizando sus filas para que convenzan a otros. Bueno, esa es la campaña aire, pero siempre la campaña territorial, el trabajo territorial es importantísimo y de alguna manera tú has trabajado el Estado desde hace muchos años. ¿A qué le digo trabajar el Estado? Déjame, te pongo un ejemplo. Salir y conocer su gente y sus problemáticas. Los conoces en tu oficina, los conoces porque una muy buena parte de ellos, gracias a Dios, son tus amigos y hace muchos años que son tus amigos o son hijos de tus amigos. Pero déjame decirte una cosa, tú lees las estadísticas, estudias y sabes que diabetes es un problema importante en Yucatán. Pero cuando haces caminatas y de cada 10 casas donde tocas, en 2 hay alguien en silla de ruedas por diabetes. Y alguien, el tercero, te pide una silla de ruedas y en todos los casos es por diabetes. Cuando vas casa por casa y te vas encontrando que el tema de las enfermedades en menores es cada vez más frecuente, pues te tienes que salir de la estadística y te das cuenta de una realidad donde tus números reflejan fríamente el número, la importancia, pero la calle te da la intensidad, la urgencia. Hay que hacer algo urgente. Y te sensibiliza. Y te sensibiliza porque, como decía Joseph Stiglitz, pobres posiblemente haya en todas partes y siempre haya pobres. Pero los pobres no tienen por qué además sufrir. Y en el caso de una enfermedad, lo que los hace es sufrir. Introduce un elemento muy serio en la casa, que es ese sufrimiento, y eso es lo que nos lleva a las rupturas sociales. ¿Cómo esperas que alguien que tiene que ver que todos los días su mamá vea qué rayos hacer para que puedan dializar a su abuelo o a su papá, muy probablemente, o a su hermano con diabetes juvenil,
¿cómo esperas que su mente se desarrolle y sea de ahí un gran matemático? Si lo logramos, tenemos un producto extraordinario, y los hay, pero la gran mayoría, lo que vas a producir, no es el tipo de gente que quieres en el futuro de Yucatán. Y entonces hay que intervenir ahora. Oye, Jorge Carlos, ¿y cómo desde el Senado puedes ver por ellos? Hay que dirigir las políticas de salud a los problemas importantes, y el gasto de salud a los problemas importantes. Por ejemplo, ese gasto se centraliza, y en este caso nosotros necesitamos que la Federación no solo descentralice el gasto, sino que nos deje decidir qué políticas específicas aplicamos para nuestro problema de diabetes, que es diferente al problema de Campeche nacional, totalmente diferente. Balcanizar de alguna manera el presupuesto. Es indispensable, porque lo que hemos hecho es hemos balcanizado las nóminas y hemos balcanizado ciertas cuestiones administrativas, pero lo que necesitamos es que las políticas sean de verdad regionales y te permitan determinar qué tanto del gasto de la Federación vas a invertir. Mira, el 30% de lo que gasta la Federación lo gasta en enfermedades derivadas de la diabetes. Es su mayor gasto. Pero por eso desde hace tiempo intentan brincar a la prevención. Sí, ahorita los anuncios de Muévete. Sí, que por cierto antes eran mucho más, y ahora los partidos políticos, con esta decisión de que sí se pueden anunciar los presidentes de los partidos políticos usando el tiempo del Estado, pues ahora en lugar de más Muévete tienes más Polaca. Sí. Y por eso uno de estos candidatos ha sido más anunciado que cualquier otro producto en el mercado, inclusive internacional. Se ha anunciado más que la Coca-Cola, por decir algo. Oye, y eso Jorge es decir Carlos, mucho. Pues Un epílogo de eso. Mañana, por ejemplo, yo estoy en Guadalajara para concertar la apertura de una clínica de pie diabético gratuita en Yucatán. Voy específicamente a eso. Mi mujer me dice, ¿no te estarás sugestionando? Digo, no, estoy seguro que no. Estoy seguro que si no empezamos a adoptar medidas radicales con el tema de diabetes, vamos a tener cada vez más amputados y vamos a necesitar más sillas de ruedas. Es más barato quizá regalarle a alguien la silla de ruedas, si no estás pensando en el futuro. Si piensas en el futuro, hay que evitar que sean diabéticos. ¿Piensas traer la clínica gratuita a Yucatán? Sí, la clínica está totalmente disponible y puede funcionar en cualquier clínica pública o privada que ya exista. Mañana voy a concertar este acuerdo con estos laboratorios que, pues, generosamente y a raíz precisamente de lo que ustedes han difundido de las expresiones y propuestas de la campaña, quieren sumar. Oye, Jorge Carlos, tú estás metido en esto desde, creo que antes de que cumplas, no tu mayoría, sino de que salgas de tu infancia. Sí, a mí me correteaban en el tecnológico y nunca lo voy a olvidar. Por ahí te recuerdo cuando estabas flaco correteando gente. ¿Has estado metido en esto o ha ido cambiando la manera de hacer política? La política misma, las responsabilidades mismas han ido cambiando, pero a mí me han cambiado tanto ya los legisladores que me llama mucho la atención que estén ahorita anteponiendo, no digo que esté mal, que estén anteponiendo la gestión al trabajo concreto de los legisladores, que es legislar. No digo que no lo hagan, no sé hasta cuánto puedan manejar las políticas públicas desde el Senado o desde el Congreso de la Unión. No sé, creo que pueden manejar los rubros, las cantidades destinadas. La Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores ni eso. La Cámara de Senadores no distribuye el presupuesto. Ok, arma el presupuesto. Es correcto. Y venía por lo que tú estabas diciendo. La mayoría, por no decir todos, los que aspiran a un puesto de elección en cualquier cámara, pues se han dedicado a la gestión y a la gestión y a la gestión de cosas, tanto en su oferta como en su trabajo. Parece que ya ocupa el primer lugar eso. ¿Qué podemos esperar de Jorge Carlos? Que ya tienes la experiencia administrativa, tienes la experiencia en una cámara alta. ¿Qué podemos esperar en el Senado? Porque qué bueno que traigas no 20 clínicas, pero hay cosas que son muy importantes. No, claro que sí, pero fíjese, don Manuel, que
puedo presumir algo con respecto al legislativo. El tema de la gestión se deriva de lo siguiente. Al legislador, y sobre todo en ciertas condiciones, yo he tenido esa suerte, le corresponde ocupar un lugar y hacer equilibrio. Tú decides cómo aprovechas ese equilibrio. Si lo aprovechas para hacer campaña o lo aprovechas para hacer cosas trascendentes. Yo he optado por la segunda. Era pues no tan popular gestionar la zona económica especial, pero era una responsabilidad si queríamos darle viabilidad y futuro a la iniciativa privada y al desarrollo económico del Estado. Es una gestión que cuenta. Pero, por ejemplo, la ley de salud mental que está vigente hoy en México es una propuesta de su servidor, aprobada por ambas cámaras y convertida en ley. La de salud mental, cuando la propuse, dijeron, ¿no será que el que carece de salud mental eres tú? Por supuesto que lo dijeron. Pero al mismo tiempo de eso, hay que reconocer una cosa, ya tenemos demasiadas leyes. Si se lo deja usted esto en el plano de, no, es legislativo, entonces creemos la ley especial para diabetes. A ver, ven acá, no necesitamos más leyes con la diabetes, necesitamos que el gobierno haga su chamba, necesitamos que los hospitales antes de amputar un dedo, agoten todas las posibilidades para no dejar a aquella persona sin la posibilidad de trabajar. Pero sí tiene razón, acepto la llamada de atención viniendo de usted además, porque posiblemente nos esté ganando la desesperación. El tema económico es fundamental para Yucatán y apoyar todo lo que signifique productividad, empleo, más desarrollo económico para mí es la prioridad. Y debo reconocer que el tema de diabetes no lo veo nada más desde el punto de vista de salud, lo veo desde el punto de vista de que cuando llega a una casa y ya hay un hombre maduro, en plena edad productiva, que no puede trabajar, que se convierta en una carga para su mujer y para sus hijos, me duele. Debo de reconocer que me duele, porque lo primero que pienso es cómo va a hacerle esta gente para cargar con un enfermo y además hacer que estos 3 chavos que están allá terminen la secundaria, la prepa y la universidad o una carrera tecnológica. Eso es economía, no es exactamente salud, pero sí. Ahora, nuestras propuestas legislativas yo creo que se tienen que marcar por lo siguiente, particularmente en esta época. ¿Qué debe hacer el senador? ¿Cuál va a ser su tarea principal? Miren, el Estado de México tiene 50 diputados y Yucatán tiene 5, por lo que allá lo que cuenta es de qué tamaño eres, cuánto pesa tu economía. En el Senado no. Ellos tienen 3 y nosotros 3. Allá lo que cuenta es, soy miembro de la federación y me respetas. Soy miembro de la federación y me toca. Oye, pero es que tú eres muy chico. Soy miembro de la federación. A mí no me puedes quitar presupuesto de seguridad, aunque lo discuta la otra cámara, pero la política la armas desde allá, desde la Cámara de Senadores. Temas muy importantes. Hacienda. El nombramiento de los funcionarios de Hacienda le corresponde al Senado. Justicia, el nombramiento de magistrados, ministros, le corresponde al Senado. Promoción y diversificación del Estado, el nombramiento de embajadores y las relaciones exteriores le corresponden al Senado. Y espero que nunca tengamos que necesitar o depender de cómo nos trate el ejército, porque eso también le corresponde al Senado. Entonces, ¿el senador qué debe hacer? Hacer valer el peso de Yucatán, no en función de qué tamaño es del pacto, sino en función de qué futuro tenemos. Eso Mitt lo entiende increíblemente bien. Él fue el que me convenció de que nosotros nos hemos vendido mal. Dice, ustedes se venden como son, dice, buena onda, tropicales, alegres, amables, las hamacas, el trópico, la playa, la comida, pero ustedes no son sur, ustedes son norte, y el norte es industrial, desarrollo económico, potencia tecnológica. Le dije, a ver, espérate, nosotros somos el sureste. Dice, así se venden, pero se deben vender norte. Cierto, Mérida está más al norte que la Ciudad de México. Bueno, el ejemplo que él me ponía era muy sencillo. Me dice, Mitt,
¿cuánto tardas tú en llegar a Nueva York? Y bueno, tengo que irme a Cancún y de Cancún tardo 3 horas. Yo tardo 5 horas desde el Distrito Federal. ¿Cuánto tarda un barco en llegar de Veracruz al Mississippi? Casi 70 y tantas horas. Y de Yucatán, 30 y progreso. tantas. Ustedes están muchísimo más al norte. Se tienen que vender como norte. Y yo creo Qué que interesante. un poco esto debe ser inspirador para Yucatán, porque tenemos una extraordinaria oportunidad de desarrollo económico ahora, pero tiene que ser pareja, don Manuel Bernardo, y ese es el problema. Ha mejorado Yucatán, sin lugar a dudas, hay más de 70,000 nuevos empleos, pero sin embargo los desequilibrios siguen siendo muy profundos, y no te tienes que alejar. De una colonia de Mérida a una colonia del norte hay diferencia, pero de una colonia del sur pobre a una comisaría hay diferencia, y de una comisaría a Chichimilá en el oriente o a Chaxiquín, Tatsiú en el sur también hay una enorme diferencia, y no puede ser. Tenemos que ir creciendo parejo. Oye, Jorge Carlos, el Senado, pues decían que son los abuelos de la nación, son los que realmente pues, Los piensan, padres de la patria. Padres de la Pues patria. no lo sé. Entonces, yo siempre los critiqué. A ver si me toca, Pero a te ver tocó, cómo me va ahora. oye, no, pero te tocó en la Cámara de Diputados, bueno, ya manejas la Cámara de Diputados con una mano. ¿Cómo ahora te va a ves? manejar la de Sí, senadores con la otra. no, con las dos. Oye, cuando menos allá, sí veo que va a haber un 1-1, como estaba platicando Jorge Carlos, con 3 senadores de cada estado. Pues yo creo que vamos de gane con ¿no? ¿Te ves diferente a cómo manejabas la Cámara de Diputados? ¿O cómo se manejaba la Cámara de Diputados? Yo sí es diferente. Lo que siempre noté en el Senado es que ellos la llevan más tranquila. Cuando fui secretario de la SEDATU impulsé la ley de desarrollo urbano. La metimos por decisión de la Consejería Jurídica de Presidencia a la Cámara de Senadores. Terminó aprobándose en mi segundo año como diputado, o sea, 3 años después de ser secretario y 4 años después de haberla propuesto. Pues los señores senadores siempre se la han tomado con más calma. O sea, le vas a dar una velocidad diferente. Yo creo que ahora hay que ¿Quieres? darle una dinámica diferente porque hay temas urgentes. Por ejemplo, Hacienda ya estableció en los precriterios de política económica qué medidas hay que tomar. No, mejor dicho, no dijo qué medidas, pero dijo que hay que tomar medidas para equilibrar el tema de la reducción de impuestos en Estados Unidos. Ergo, luego entonces, este próximo paquete económico va a tener cambios en cosas importantísimas. Yo creo que es una buena oportunidad, por ejemplo, para proponer modificaciones al impuesto sobre la renta, para proponer las deducciones a, por ejemplo, colegiaturas. Te voy a decir 3 que a mí me interesan particularmente y que voy a llevar a la Cámara. Las colegiaturas deben ser deducibles tal cual. Al 100. Tú estás pagando una función que le corresponde al Estado, que te la devuelva. En los comedores empresariales, los comedores corporativos, los comedores en las fábricas, deben ser deducibles. ¿Por qué razón no te va a deducir si tú al contrario estás contribuyendo a la productividad del país, haciendo que tu gente coma, evitándole que tenga que salir a la calle? Y se alimentarían mejor, se ayudaría a los toda la temas de cuestión la prevención, diabetes. etcétera, etcétera. Eso no ¿Qué lo había mejor visto así. vehículo que ese? ¿Y el tercero? Y el tercero es qué tan rápido y eficientemente puedes pagar impuestos. Es un drama, Al contrario de lo que es un drama, pero al contrario de lo que pensamos, Hacienda necesita más dinero. Es imposible que la 14ª economía del mundo un día su sistema de administración tributaria diga: se me cayó el sistema informático, por favor no declaren, les voy a dar una Hasta el prórroga lunes. de un mes. ¿Cómo va a ser, hombre? Eso no puede pasar en México. Aunque alguien me decía: oye, fíjate en el segundo piso, ¿ya viste que es automático? Sí. Bueno, pues, ya viste también que hay unos chinos allá por si falla. Entonces hay unos tipos que te ayudan por si Sí. se atora tu tarjeta.
Esos no deberían estar, ¿no? Deberías confiar 100% en la tecnología. Debemos llegar a eso. Y debe ser más sencillo declarar, y un detalle que no es legislativo, sino administrativo. Hay que convencer al SAT de que vuelva a aceptar los dictámenes de los contadores certificados. Pues si él ya los certificó, pues entonces tiene que creer en lo que están diciendo. Si no, pues este cuento que hemos oído de hace años de que siempre audita a los mismos, lo seguiremos oyendo. Siempre va a auditar a los que tiene a mano, a los que les llaman la atención sus números. Pues, ¿para qué los auditas? Mejor selectivamente audita más y certifica para que así vean que es en serio y todos se preocupen. Ampliar la base gravable. Y eso te ayudaría a ampliar la base gravable. Están confiados. Siempre se ha hablado de eso y hace 3 años fue la base para la reforma impositiva que hubo, ¿sí? Que la base era ampliar esa base gravable. Y de ahí no pasó. Lo lograron con un medio truco, porque sí se amplió un 17%, pero hay que decir que la estrategia de llamar a través de programas sociales a los que antes eran informales funcionó por lo menos en un 13-14%. Entonces, en realidad, un 60% de evasión. Sigue habiendo una evasión altísima. Yo creo que allá el tema es salario. Si hubiéramos subido el salario mínimo, como creo que lo vamos a hacer ahora, vas a evitar la evasión. ¿A quién no le conviene a alguien estar fuera del sistema si va a pagar 150 pesos diarios? Claro. Mejor entra al sistema. Oye, Jorge Carlos, estamos platicando con Jorge Carlos Ramírez Marín, él es candidato al Senado por el Partido Revolucionario Institucional. Oye, Jorge Carlos, ¿qué es Salvemos a las Abejas? Que ya se unió hasta los venados, los leones de Yucatán. Bueno, esa es una iniciativa de los leones que bueno. La idea es esta, están desapareciendo. Las abejas, aquellas de... no, esas eran otras. No eran abejas, eran luciérnagas. Esa fue una confusión muy al principio, pero no. Están desapareciendo las abejas. En Yucatán hemos perdido un 30% de colmenas. Este año hubo una ligera recuperación. Eso no incide solamente en la producción de miel, sino también en el costo de los alimentos. Pero hay países donde se ha perdido ya casi el 70% de la población de abejas. Hay estados en la Unión Americana que están polinizando a mano, porque ese es el trabajo principal de las abejas. Claro. Entonces, como dicen los holandeses, si te gustan las naranjas, piensa que sin abejas no hay naranjas. Ese es el punto. Piensa en el 80% de los alimentos. Los productos. Sin abejas no va a haber. Don Manuel, hace 14 años yo dije esto en el Congreso del Estado y dije, se están extinguiendo las abejas, pidamos la información a Estados Unidos. Por eso te dijeron, haz una ley de salud mental. Pues se tienen que extinguir si cada vez es menos el alimento, ¿no? Y hay muchas teorías y es lo que necesitamos compartir. ¿Y qué estás haciendo para salvarlas? Ahorita son más bien cuestiones simbólicas, ¿no? Aquí también hay un poco de sentido práctico. Vas a gastar un montón de dinero en esta campaña promoviendo tu ilustre rostro con tus célebres frases. Entonces le metimos una frase más, salvemos a las abejas, y un hashtag para que te comuniques y averigües qué está pasando con las abejas. En cada caminata plantamos un javín, plantamos un sisilché. ¿Qué queremos llamar la atención sobre el problema? O sea, visibilizar el problema. Ahorita hay que visibilizar el problema. Los leones, afortunadamente, se sumaron y eso darle pues, a la campaña un sentido social. Y ahorita en playoff, creo que eres el único, ¿no? Darle a la campaña un uso responsable de los recursos que gastas en esto. Bueno, salvemos a las abejas. Es una llamada de atención. ¿En qué se va a convertir legislativamente? Mi propuesta consiste en lo siguiente: declaremos estado de emergencia la apicultura y la situación de las abejas en el país. Esto abre presupuestos, rompe calendarios, abre capítulos de investigación, facilidades de instituciones internacionales, mayor presencia sobre el problema de todo tipo de instituciones. Los europeos se tomaron esto en serio y
terminaron prohibiendo fertilizantes insecticidas que nosotros usamos a pasto. Eso es entre otras cosas, y la falta de una organización de los apicultores que sea adecuada, que le permita tener un ingreso decente a los que producen la miel, que todo se queda en el camino. Yo creo que hay que revisar el mercado de miel, cómo se está manejando. No, pero los Yo creo que el apicultores sí se mercado están es muy organizando, bueno. ¿no? Está Nelly, si no Nelly Ortiz es una se está gran metiendo muy promotora. fuerte. Sí, pero ¿qué pasa, Bernardo? Primero, cada vez hay menos alimento en el campo, por razones obvias. La deforestación. La deforestación, menos silicé, menos, no sé cómo se llama la otra planta, como quiera que sea. No, pero a ver, por otro lado está aumentando la producción alimentaria, o sea, la de México hoy en día trae récords internacionales, bueno, récords históricos, perdón, y estamos exportando gran número de verduras y de fruta, pero aguacate. La cosa es que podrían convivir perfectamente, es hacerlo bien. Exacto, yo creo que ese es el problema. Sí, pero la apicultura ahorita está en manos, bueno, siempre ha estado en manos de campesinos que primero tienen que caminar un buen tanto para llegar hasta donde tienen su apiario, ¿sí? El número de colonias no aumenta por alguna razón técnica, me imagino, ¿no? Hay un tanto de colonias por apiario. Lo tienen a distancia. De un apiario sacas una cubeta o una lata de 20 kilos y te la llevas hasta alguna población donde hay un intermediario que te compra esa miel para luego venderla a un mayorista, y ese mayorista la puede exportar. Todo este manejo, al que menos le queda es al que la está produciendo. Pero además tienes un mercado cada vez más exigente, porque los principales compradores, como son por ejemplo Alemania, Tuchel, siempre está en crecimiento científico para analizar la miel, y te la frenan por humedad, te la frenan por un montón de cosas, y todo eso va incrementando los costos. Pero también me decían que son medio astutos, que utilizan una serie de argumentos para comprarla más barata. Sí, claro. Es un mercado y un producto valioso en el mercado, donde efectivamente al que menos le queda es al productor. Es el que la produce. Como en Allá, todo, ¿no? ¿qué puede hacer el gobierno? En primer lugar, el primer problema que tenemos es ¿en qué tiempo entregas los apoyos? No se los das cuando los necesitan. Y Esa esto es otra cosa, porque si no hay producción en el campo, tienes que meter azúcar. Así es. Que es muy cara y no se pueden dar el lujo de comprarla. Pero si te doy el azúcar en enero, no te sirve. Tú lo necesitas en octubre. Así Claro. es. Tú lo necesitas Sí. en septiembre. También hace poco me enteré que hay una abeja yucateca que no pica, que es muy Es la abeja amable. original. La abeja original de América es la melipona. La popularizada aquí, pues, desde la llegada de los españoles, es la apis, que es la abeja europea, la que Americana, conocemos. la europea. Se tropicalizó y es la abeja más común. La diferencia principal, te voy a decir cuál es, aparte de que no pican las meliponas. La supe hace poco. Las meliponas producen 1,5 litros de miel al año, una colmena. Una colmena de europeas te da 50 litros al año. Entonces esa miel es mucho más fina, incluso curativa, se sostiene, pero el problema es que la no mexicana, allá hay un tema legislativo, no la reconoce como miel, la reconoce como jarabe. No puede ser. ¿Sí? O sea, que nuestra miel autóctona no es miel, allá hay un tema para que trabaje el honorable senador. Nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí desde Mérida con Jorge Carlos Ramírez Marín. Volvemos.